Bienvenidos, queridos fetevidentes, a otro programa aquí en Las Buenas Nuevas para Todos, junto con el Padre Francisco. Padre, buenas nuevas. Ángel. Francisco Ángel Verar. Sí, Francisco Ángel. Me puso mi mamá y mi papá. Pero es porque mi papá se llamaba Francisco Ángel. Sí, antes se tenía esa tradición, Padre. Ay, Ahora hermana, aquí se ha complicados los roto nombres. todo. Queremos romper paradigmas. Queremos Sí. ir contra la corriente, porque con eso demostramos que estamos actualizados, modernos. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque Con la New Age. hay una tradición, hay una revelación y la verdad es antigua, la verdad no es nueva, lo siento. La verdad no es nueva, la verdad es antigua. Y porque es antigua es siempre nueva y no hay varias verdades, solamente hay una verdad. Si hubieran varias verdades no serían verdades. Hay una, las demás son mentiras. Entonces uno tiene que buscar cuál es la verdad y la verdad es Jesús. Sí. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y el que no está con Jesús no está en la verdad. Padre, y es que también Hoy, como dice el Papa, ¿no? La colonización ideológica. Quieren poner las ideologías mundanas por encima de la verdad de Jesucristo. Fíjate la arrogancia y la soberbia del ser humano. ¿En dónde estamos? Porque eso es soberbia. Claro. Soberbia. No que es el pecado de Satanás, y por la soberbia Satanás perdió la eternidad, perdió el reino de los cielos. Sí, Padre, y es que también antes estaba Dios en todo, con este tema de los nombres. Se tenía pues el tema de Dios con los nombres, se le ponía un nombre religioso a esa persona para que fuera pues la misión de esa persona, de ese hijo, ¿no? Y que estuviera unido a la iglesia. Ahora no, ahora hemos sacado a Dios de todo, de la sociedad, de la familia, del nombre. De los nombres, de la misión, de todo, de todo, de todo. Estamos en una sociedad sin Dios, aunque, digo, yo le doy gracias a Dios porque Panamá es un país cristiano, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Quizás no tanto en la práctica, digamos, generalizada, ¿no? Claro. Pero hay temor de Dios, se piensa en Dios, se ora, se va a la iglesia. Todavía se va a misa. Y esto es gloria a Dios, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Y los que no son católicos van a sus cultos, y los que no son católicos o cristianos también van a sus iglesias, anglicanos, ortodoxos, episcopales, etcétera, ¿no? Yo creo que debemos ir a la iglesia, orar, cumplir con la palabra de Dios, leer la Biblia todos los días. Y también que en la mayoría de las iglesias todavía se reza el Santo Rosario, que eso es también una ayuda y una protección de la Virgen, sobre todo de Santa María la Antigua, que proteja nuestro país. Y unirnos en oración, sobre todo en estos tiempos, con tantas cosas que, con las epidemias, con todos los problemas sociales, nos debemos de unir, como usted bien decía, todos los cristianos en un solo corazón. Amén. Amén. Bueno, Padre. Vamos a repetir eso como muletilla. Queridos amigos, todos los cristianos tenemos que estar unidos porque hay un movimiento anticristiano impresionante. Y de masonería. Impresionante. Masonería, New Age, agnosticismo, comunismo, capitalismo de ultraderecha. Hay una cantidad de movimientos ideológicos contra el cristianismo. Un ejemplo de eso, España. España, ¿cómo es posible que los ayuntamientos hagan tantas leyes contra el cristianismo y se quieran sacar la religión de los colegios y que se aprueben reinados de drag queen y todas estas cosas y se prohíban procesiones? No, es una cosa impresionante lo que está pasando en España. Impactante. O la legalización del aborto en tantos países. Entonces los cristianos tenemos que estar unidos. Todos, y no tener miedo. Alrededor del mundo. No tener miedo, porque también es esto otra cosa, ¿no? Que podemos ser cristianos y estar con Jesús, pero si no estamos orando, el miedo no. Eclipsa la fe y nos paralizan. Sí, y con el tema del aborto también, ¿no? Compartía con una amiga que de ahí de España, que ella era la única del salón que estaba en contra del aborto. Y que para qué vamos a hacer debates del aborto si ella es la única que está en contra.
Imagínese. Impresionante. La única. Impresionante. Lo mío me dijo un médico una vez que su hija estaba estudiando cinematografía, estoy hablando hace 15 años, en Hollywood. La única en el salón que no estaba de acuerdo al aborto era su hija. Y ella era un bicho raro. Sí. Ahora, si Hollywood está así, imagínense lo que está produciendo Hollywood, ¿no? Y también todo este movimiento pues contra la naturaleza. Que el hombre se ha deshumanizado, hermana. Es que en otros países sí se ve, pero sobre todo aquí en Panamá sí está, pero como de manera bien sutil, ¿no? Por eso es que quizás no lo vemos como algo grande, pero sí es algo grande, es algo urgente. Sí, y porque aquí hay un sustrato cristiano, gracias a Dios, fuerte, fuerte. Y por eso es que digo, los cristianos tenemos que estar unidos y debemos sentirnos un solo cuerpo. Y no hacer divisiones tampoco, menos en este momento. Sí, pero mira, también no es solamente Panamá, yo creo que América Latina. Sí. Y también anglosajona, porque en Estados Unidos y Canadá hay muchos cristianos y eso detiene esta ola de corrupción moral que está viviendo el mundo y que Europa lamentablemente ha caído por el materialismo. ¿Qué es lo que ha llevado a Europa a esa desnaturalización que está viviendo, a esa deshumanización que está viviendo? El materialismo. Sí. El materialismo y el modernismo. Entonces, ¿Dios para qué? Si yo tengo riquezas, tengo prestigio, tengo dinero, ¿Dios para qué? Si yo estoy bien, yo tengo todo. Y bueno, gracias a Dios, pues la mayor fuerza del cristianismo está en América porque somos la mayoría. Desde Canadá hasta Chile, Argentina, sumemos todos los cristianos. Es el continente mayoritariamente cristiano. Sí, porque todos dicen que prácticamente América está sosteniendo el mundo. Europa. No, y el mundo, hermana. Y el mundo. América entera debe estar doblando rodillas por todo lo que está pasando, por esta apostasía generalizada de la humanidad, que la humanidad no quiere saber de Dios con estas ideologías raras. O sea, en vez de estar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, lo que estamos es siguiendo lo que otros nos dicen como papagayos repitiendo las cosas, sin saber de dónde viene, qué hay detrás de esto, cuáles son las consecuencias de esto, ante Dios, porque se ha perdido el temor de Dios. Sí, como usted bien dice, dedicarle tiempo a la Biblia. Eso, hermana, palabra de Dios, Catecismo. la palabra, el catecismo, eso, ahí vamos con todo, así mismo es. Catequesis, como usted dice, permanente. Y no a las colonizaciones ideológicas y no al miedo, que nos van a criticar, que nos van a destruir, que hagan lo que quieran. A quien tenemos que rendirle cuenta es a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién nos va a juzgar el día del juicio? ¿Quién? ¿Carlos Marx? ¿Quién? ¿Los ideólogos contemporáneos? ¿Quiénes nos van a juzgar? ¿El presidente? ¿Algún ídolo? Los ¿Un presidentes. cantante? Sí, sí, Piensa, no no sé. Los parlamentos, la OEA, la ONU, no, es Dios. También sería la pregunta como ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿No? ¿A quién estamos realmente siguiendo? Como ponernos realmente Así a meditar es. qué estamos haciendo. Porque pues con tanto materialismo no podemos pensar ¿a qué realmente estoy haciendo? Y cuando realmente uno habla de la palabra de Dios en estos programas, en la iglesia, realmente eso ayuda a uno como a reaccionar, como usted bien dice. Y como dice la Virgen, estamos ciegos de realmente lo que está pasando y tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestra conciencia y, como usted bien dice, es un tiempo de gracia para acercarnos a Dios y, sobre todo, como también decíamos, el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que nos invita a esa misma meditación y a encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, ¿qué tal si entramos en materia? Está bien. Bueno, seguimos. ¿Por qué un sacramento del perdón después del bautismo? En el programa anterior mencionamos un párrafo, vamos a mencionar el segundo párrafo que habla de esto en el catecismo, el párrafo 1426. Dice, la conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo,
la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, ni la inclinación al pecado, bueno, valga la repetición, Sí. dice, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. O sea, somos bautizados, hemos hecho la primera comunión, hemos sido confirmados, pero la debilidad permanece, la carne permanece. O sea, el hecho de haber recibido el bautismo, la confirmación y la comunión no significa que vamos a dejar de ser débiles, no significa que no vamos a tener esa atracción por las cosas del mundo, no significa que ya el diablo nos va a dejar de tentar. La concupiscencia permanece. Y porque la concupiscencia permanece, la debilidad permanece, necesitamos volver a recibir el perdón de nuestros pecados. La vía para recibir el perdón de nuestros pecados, instituida por Cristo en la iglesia, es el sacramento de la confesión. Porque seguimos siendo débiles. Y si seguimos siendo débiles, seguimos pecando. Miren, quizás lo que digo, lo que voy a decir ahora, llamará la atención a muchos. Si estoy equivocado, corríjanme. No hay un día que no pequemos. Y cometemos Ahora, errores. el punto es que la gente no sabe que está pecando y no considera sus acciones como pecado. Por ejemplo, hacer un comentario fuera de lugar, criticar y juzgar a una persona con la lengua es un pecado. Podemos buscar muchos textos bíblicos. Tener un pensamiento errado de juzgar, de asignar responsabilidad a una persona por sus actos, es pecado porque estoy pensando algo que no me corresponde. Mirar algo que no debo en internet, en el celular, si lo veo y me quedo viendo algo que no debo, desde mi condición de bautizado y mi imaginación, ¿verdad?, juega, es pecado. No solamente en el celular, en la calle también. El Señor lo dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Eso quiere decir ojo con la mirada. Asimismo, nuestros sentimientos. Si alguien me hace algo que no me gustó, o a una tercera persona, y eso produce en mí resentimiento, Rencor. peco. O bien la ira, cuando algo me da rabia, y me quedo con eso enojado. La rabia es pecado. Lo dice Jesús que no me puedo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y 6, aquel que se enoje contra su hermano tendrá que comparecer ante el Tribunal Supremo. Entonces, el enojo, y así podemos ir sacando. ¿Quién no se enoja en un día? ¿Quién no mira algo que no debe en un día? ¿Quién no juzga con su pensamiento en un día? O alzar la voz también, Padre. La soberbia. ¿Quién no tiene un acto de soberbia en un solo día? Entonces, el problema es que la gente se habitúa a vivir con eso. Claro. Porque no se hace el examen de conciencia, Padre. Importantísimo. No hemos hablado de eso, debemos de hablarlo, vamos Padre. a hablar del examen de conciencia. Así que bueno, vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en las buenas nuevas para todos. Padre, seguimos con el examen de conciencia, ¿no? Que debemos dedicarle un poco de tiempo que sea al examen. ¿Qué es el examen de conciencia, Padre? Si nos puede explicar. Vamos a decirlo de una manera, digamos, más sencilla, práctica. Si yo sé que me voy a confesar hoy, o
mañana. Entonces yo debo tomar mi tiempo y no de que si estoy viendo al sacerdote que está confesando, 5 minutos antes, me voy a poner en fila y voy a confesar. No, no, no. Jamás, jamás. Esto es lo que te decía, ¿no? La preparación. El examen de conciencia es una preparación espiritual para ir al confesionario. El examen de conciencia conlleva primero oración. O sea, yo tengo que orar antes de confesarme. Pedirle. Señor, ayúdame a descubrir mis pecados. Hay 2 tipos de pecado nada más, no hay muchos. Todos se pueden resumir en 2, los mortales y los veniales. Y los veniales también son pecados. Exacto. No porque son veniales significa que son buenos. No. Veniales en este caso significa que no tienen la gravedad de un pecado mortal. Y pecado mortal porque conlleva a la muerte del alma. Eso lo explica el catecismo. Entonces, yo debo confesar todos los pecados mortales que he cometido desde mi última confesión o desde mi bautismo y que no confesé en confesiones anteriores. Y debo confesar los pecados veniales porque es aconsejable, dice el catecismo, confesar los pecados veniales. Luego hay 2 pecados que no es obligatorio, pero tampoco se prohíben que se digan, que son pecados mortales confesados y perdonados. Eso lo dice el Concilio de Trento. Porque a veces quedan reliquias, que la persona no lo hizo bien, no estuvo completamente arrepentido, no hizo la penitencia, entonces no es que no se perdonaron. Eso, ahí es donde ayuda cuando quedan reliquias de esos pecados bien graves, feos, y que no se dijo bien, entonces se puede. Y los otros son las imperfecciones. Las imperfecciones de carácter no son pecados, son imperfecciones. No son pecados veniales. Por ejemplo. Son pecados mortales, pecados veniales y las imperfecciones. Las imperfecciones no son pecado, pero son aconsejables decirlas porque aún no siendo pecado mortal ni venial, no están transmitiendo en la persona la imagen de la santidad de Dios. Y Dios quiere que seamos santos. Eso lo dijo Jesús. Y lo que acabamos de leer Sean también. perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces yo puedo tener imperfecciones que si bien no son pecados, pero me ayudan a perfeccionarme, decirlas. Como los defectos de carácter puede ser. Los defectos de carácter. Sí. Que cuando algo no sale bien, me impaciento. Me impaciento y me corrijo. Sí, pero no cometiste el pecado porque no lo consentiste. Pero fue una reacción iracunda en el momento, que no está mal pedir perdón por eso. Porque a Dios le agrada cuando una persona está progresando en la santidad. Porque Dios quiere que, eso es lo que nos enseñó Jesucristo, Dios quiere que nosotros seamos santos. Sin santidad nadie verá al Señor y en el cielo estaremos todos viviendo en la plena santidad. Y todos. No en la plena santidad de Dios, pero en la plena santidad de los estados de los justos que están en el cielo. Porque santo solo Dios, a ese nivel superlativo. Solo Dios, el santo de los santos. Entonces la santidad de Dios está en el paraíso y la viven los bienaventurados, pero desde su condición de bienaventurados, ¿no? ¿Qué le parece? Dependiendo también de la pureza, Padre. Que también la pureza como que tiene que ver también con el sacramento de la confesión y el tema de la conversión, ¿no? Y como usted bien dice, ¿no? Ese tema de las imperfecciones, ¿no? También, por ejemplo, una persona que sufre de miedos, o una persona que sufre de mucha ansiedad, de compulsión. Por supuesto. Ese miedo que a veces viene no es que sea pecado, pero detrás del miedo puede haber una falta de confianza de Dios y eso sí es pecado. Y eso sí. Entonces uno tiene que revisar por qué esos miedos, por qué esas ansiedades que a veces es incontrolable, por qué esa desconfianza ante los demás.
Bueno, detrás de eso hay pecados que se están ocultando, ¿no? O por ejemplo, hay personas que también siempre viven con una perpetua preocupación y angustia. O máscaras. Y no se sabe por qué la persona siempre está angustiada, pues. Y como usted bien dice, y eso me gustó, o sea, la meta es la imitación de Cristo, pues. Si no Así transmitimos es, esa imagen, así entonces es, hay algo realmente que así está es. pasando dentro de nosotros. Claro, Jesús quiere que nosotros los cristianos seamos Él en el mundo. Todos nosotros debemos reproducir la imagen de Jesús. Una buena pregunta que uno se puede hacer antes de irse a confesar es, ¿yo soy Jesús? La gente que está compartiendo conmigo en estos días, la gente que está conviviendo conmigo en esta semana o en este mes, cuando me vio a mí, vio a Jesús. ¿Por qué no vio a Jesús en mí? Me comporté indebidamente, alcé la voz. Bueno, confiésalo, lo confieso. Me expresé de una manera que me faltó amor a decir ciertas cosas. Ahí está la materia de la confesión. Ahí está. También yo recomiendo que una persona antes de irse a confesar, y usted lo puede decir en la comunidad, ¿cuándo es el día de la confesión? El viernes. ¿Cuándo es el día de la confesión? El jueves. ¿Cuándo nos vamos a confesar? El sábado. Muy bien. Bueno, me voy a ir a confesar. Toma tu lápiz. Ahí sí se puede. Ahí sí se puede. Toma tu lápiz y toma tu papel. Digo, ahí sí se puede escribir, no los pecados íntimos, eso, hombre, recuérdalo con una palabrita, algo, y lo dice. Pero ahí sí se puede escribir. Y ve donde las personas que viven contigo. Y le preguntas a esas personas, ¿qué tú ves en mí que está mal? Dímelo, por favor. ¿Qué tú ves en mí que está mal? Baño de humildad. Anda, pregúntale a tu marido, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tus compañeros de trabajo. ¡Ay, los jefes! Es más, voy a salir de aquí, ahora voy después todo puesto. Por todo FTV. Claro. No va a terminar. Mira, una jefa, una vez yo estaba predicando un retiro, no fue en Panamá, y una jefa de una oficina que tiene varios empleados oyó esto, dice, si el padre lo dice es por algo, yo lo voy a hacer. Y fue donde sus súbditos, dice, mire, yo me voy a confesar, pero quiero confesarme bien, por favor. Yo quiero que usted me diga qué usted ve mal en mí, qué no le agrada de mí, dígamelo. Y comenzó a escribir y comenzó a oír unas cosas Espeluznantes. Y después fue donde mí, no a confesarse, ya se había confesado, fue donde mí a darme las gracias por ese consejo. Me dice, padre, yo no tenía idea de cuán mala yo era. Yo he vivido en un engaño pensando que estoy bien. Yo no tenía idea de lo mala que yo era. Y le doy gracias a Dios por ese consejo. Fíjese que el escuchar de mis empleados todas esas cosas que dijeron de mí que no les gustaban, me hizo aterrizar y vivir mi fe cristiana de otra manera. Y me he hecho el esfuerzo por cambiar. Gracias a Dios. Ay, hermano, a veces le tenemos más miedo a los jefes y cuidar la imagen ante los jefes que cuidar la imagen ante Jesús. Y se nos olvida que Jesús nos está viendo. Exacto. Y cuidamos, y con los sacerdotes también. Ay, no, con el Padre. Ay, Padre, sí, mire que está. Y detrás del Padre, una lengua, hermana, una conducta, un comportamiento. Ay, hermana, qué cosa. Estamos en Cuaresma. La Cuaresma no es para vestirse de morado, porque a veces somos en esto tan rigurosos, como dice el Papa Francisco. No, morado, no, cuidado, aleluya, no se puede. Y con la lengua estás destruyendo, y con tu comportamiento estás destruyendo a tanta gente que está a tu alrededor. Y cuidas la liturgia, pero no cuidas tu alma.
Somos incongruentes. Eso es fariseísmo, hermana. Ese es fariseísmo Premium. premium. Gold, premium. Ay, Dios mío. Ay, y lo digo, yo estoy lleno de defectos también, y todo esto a mí me cae, ¿no? Porque no es que uno sea perfecto, pero lo digo, hermano, porque bueno, como pastor, está bien cuidar la liturgia, por supuesto, pero tenemos que cuidar el alma. El alma. ¿Cómo me comporto con mi prójimo? Sonrío, soy una persona agradable, las demás personas se acercan a mí para contarme sus problemas, le caigo bien a todo el mundo, o quiero siempre imponer y hacer ver que yo soy el que sé y todo el mundo me tiene que obedecer a mí en todo. Es un buen consejo espiritual, Padre, para esta Cuaresma. Por supuesto. Los consejos espirituales son tan necesarios en Si la ves vida. la barba de tu prójimo arder, pon la tuya. Pero usted no tiene barba, así que usted no tiene, eso no se le cae, no le No tengo aplica. esos problemas. Yo sí me tengo que afeitar. Ay, qué lío, cuando uno no se afeita. Bueno, Padre, yo pienso que es un tiempo propicio para vivir la Cuaresma con todo, con el corazón, Amén. ¿no? Y ofrecérselo al Señor. Y también se me vino a la mente que antes de la confesión uno le puede ofrecer una hora santa, irse al Santísimo una hora y quedarse ahí con el Señor también. Así es. Sí, así que... ¿Sabe que estos programas, la persona que lo está viendo, o puede cambiar el canal inmediatamente, o bien dice, oye, yo creo que esto es lo que tengo que ir. Pero bueno, gloria a Dios. Sí, bueno, aquí hay tantos temas para hablar, Padre. Pero bueno, Vamos a seguir. vamos a seguir, exactamente. Así que nos despedimos, Padre. Amén. Bueno, Dios Y los la bendiga. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienden ustedes y les acompañe siempre. Amén.